quisiera que entre todos nuestros políticos se sensibilizaran con lo que estamos viviendo por una parte y por otra. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe. Ha dicho usted una frase que... Los pelos de punta. A mí María me ha tocado, ¿eh? Una frase que nos ha dicho que es tremenda. Dice, ¿cuándo vamos a recuperar a nuestros hijos? Hay una cosa, déjame decir una cosa, Sí, Lluc, déjame decir una cosa. ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que todo esto lo aguantaríamos más si los que nos piden estos sacrificios fueran ellos mismos un ejemplo de transparencia y de honestidad. Pero claro, cuando ves lo que ves y dices, pero ¿cómo te atreves tú a pedirme esto si tú mismo no estás manchado, estás bajo sospecha de fraude? Y entonces, ¿a dónde nos conduce esto? ¿Qué tipo de país y qué tipo de gente? ¿Dónde estamos? ¿Comprendéis lo que quiero decir? Si el que te pide sacrificios, él mismo se salta las normas porque puede, en otras palabras, ellos tienen el poder, pero no tienen autoridad, porque están desprestigiados, no tienen credibilidad, por lo menos en lo que respecta a mí. Hay dos cosas que apuntaba María de Jaén que son realmente dolorosas, ¿no? Fíjate, ella situados en edad en la generación del 60, ¿no? De 50 a 54 años. Esa inversión que han hecho con su hija, le han dado de todo a sus hijos, han hecho un sacrificio de quitarse de los lujos y de vivir mejor para que sus hijos puedan estudiar la carrera que han querido en Madrid o donde ha hecho falta. Y ahora, después que ha hecho esa inversión, tanto vital como económica, su hija se tiene que ir a otro país, llevándose esa inversión vital y económica para que un Estado haga así y elija a lo mejor de otros países que han invertido en educación, les paguen y les den la oportunidad que aquí no tienen y nos quedamos sin el cariño de esos hijos, que es lo que les queda a los padres, y sin el retorno económico de esa inversión que se ha hecho. Es terrible el drama. Hay efectivamente una generación que tienen ahora entre 25 y 35 años, que están perdidas para nosotros, nuestros padres, que hemos apostado por ellos, que hemos invertido, que queremos que sean felices y que lo mejor que pueden hacer, como reconoces, es que se vayan. Pero es que no puede ser esto. Esto me duele, esto, duele Ramón, mucho, ¿eh? No puede ser. Es decir, estamos viviendo pendientes de los apuntes contables. Claro. Porque al final, el dinero, las transacciones, son números anotados en unos ordenadores que tienen un sistema sofisticadísimo de control a nivel internacional, ¿entiendes? Es decir, todo esto no es absolutamente nada más que números, intereses, plusvalías, cuando en realidad en el otro plato de la balanza está el ser humano. Claro, estas historias. La gente, ¿no? Yo conozco a muchos que se dedican y se han dedicado a la política con la mejor de las intenciones posibles, movidos por una voluntad de servicio, por un espíritu de trabajo en beneficio de la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que ser la política, en definitiva? Al final, la sociedad elige a unos representantes para que administren los intereses del conjunto de la mejor manera posible. Pero sucede que no todos, pero en una medida muy considerable, y cuando hablo de los políticos no me refiero, como usted apuntaba antes muy bien, a los concejales de pueblo, estamos hablando de la nomenclatura, ya nos entendemos, en cuanto llegan a ese destino tan acariciado, tan apetecido, cuando alcanzan lo que pretendían durante tanto tiempo, acaban haciéndose amigos de los banqueros, de los financieros, de los empresarios de tronío y de abolengo, se van con ellos de vacaciones en los yates, se marchan de vacaciones a comprarse los trapitos en Nueva York o en la City de Londres y se olvidan de aquellos a quienes fueron un día, a quienes se deben, o quisieron un día ir a defender y a gobernar el país en beneficio de la colectividad. Y eso no puede ser, y eso no debe ser, y eso la gente no lo debe consentir. Es fundamental, es indispensable que los políticos empiecen ya a responder de forma
no solamente directa, sino también próxima ante los electores. Los distritos electorales han de ser pequeños. La gente ha de reconocer a quién es su representante, pedirle cuentas, y éste debe rendir cuentas ante quienes le han votado. Y debe explicar lo que ha hecho con el voto. Porque el voto es que la gente a veces no se da cuenta de lo importante que es depositar una papeleta en una urna. Estamos encargándole a un señor, en este caso, claro, son partidos políticos y ahí se diluye mucho más todo. Si fueran personas en concreto, el asunto sería diferente. Pero estamos encargándole una responsabilidad enorme. Es como si usted le diera las llaves de su casa. Tenga usted las llaves de mi casa para que usted administre mi hacienda en beneficio no de uno, ni de otro, ni del de más allá, sino de todos en su conjunto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es reformar la Constitución para decir que lo primero que hemos de hacer es pagar las deudas que hemos contraído. Pero para eso, Ricardo, convendrás conmigo de que habrá que haber ideología. Claro. Y cuando no hay ideología, pues no hay se nada. produce, exacto, como no hay nada. Yo llevo tiempo diciendo, no vivimos en una democracia, vivimos en una estafa. Efectivamente. Porque llevan mucho tiempo estafándonos y estamos estafados. Sí, y esto es una estafa. Y por lo tanto, hombre, pues quien entra allí, pues entra a eso. Y tú, como yo, que hemos estado en partidos políticos, sabes perfectamente cómo funciona dentro un partido político y al final quién llega. No se llega por capacidad intelectual o capacidad de hacer algo, sino por capacidad de maniobrar en lo que se llama las cloacas, hacer la escalera, como expliqué, y contar los garbanzos en los congresos. Así se llega. Y por lo tanto, cuando hay personajes, porque en el fondo la mayoría no dejan de ser personajillos, como decía mi antiguo jefe, personajillos, pues cuando llegan al poder, pues actúan como actúan. Es decir, claro, usted dice, hay que hacer política, pero este gobierno hace algo de política. ¿Por qué hace el discurso de que hemos salido de la crisis? Porque políticamente es una nulidad. No hace política, no hace nada. Parece el gestor de una empresa y que nos viene a dar el texto contable y dice, hemos subido tanto, ha bajado, ha bajado. ¿Le ha escuchado usted un discurso político a alguno de los ministros de este gobierno? Cero. Y si hablamos del anterior, pues cero. Es igual. Y el que viene, pues cero. Porque habla de la oposición, cero. Es decir, inutilidad. No hay ideología.